Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a explicar en este breve video algunos de los aspectos más relevantes de este módulo, de esta materia que estamos llevando, que es de eh, análisis de textos y de las actividades que nos tienen que presentar. Eh, los saludo con mucho gusto. Soy Gustavo Hernández Martínez y soy su asesor en este bloque. He estado observando cómo desarrollan algunas de sus actividades. He estado pendiente de ustedes a través del chat y este video tiene como finalidad que puedan de alguna manera desarrollar de manera satisfactoria las 4 actividades que tienen que subir para que yo pueda retroalimentarlas, aparte de las que ustedes tienen que desarrollar a lo largo del módulo y que se autocalifican, o como los controles de lectura, por ejemplo, ¿no? Es algo bien sencillo, muchachos, si ponemos atención a las 4 actividades que tenemos que presentar. La primera de ellas se llama collage. ¿Qué es un collage, muchachos? Pues es una representación de varias imágenes, de varios textos en un solo recuadro, que tiene como finalidad, pues, que observemos de manera panorámica una situación determinada o específica. En control, en esta actividad que ustedes tienen que subir, es muy importante que ustedes, una vez realizadas las lecturas del módulo correspondientes al bloque número 1, identifiquen cuáles son las características más importantes de los textos informativos, de los textos literarios, de los textos científicos. Como ustedes saben, vivimos en un mundo en el cual siempre nos estamos comunicando con los demás. La comunicación es un factor muy importante para que podamos entendernos, para que podamos vivir en una sociedad. ¿Cómo es esta comunicación? La comunicación puede ser oral o puede ser escrita. Dentro de la información escrita, para entender el sentido que le damos a la información, a las ideas que deseamos transmitir, generalmente clasificamos la información, dentro de las muchas maneras que hay de clasificarlas, en 3 tipos fundamentales, ¿no? Los textos informativos, que tienen como característica fundamental el ser textos que van dirigidos al público en general, y que sus características más importantes, digamos, es la objetividad de quien está escribiendo. Quien escribe describe una situación, una noticia, describe actividades cotidianas, y en esa descripción tiene que ser objetivo, es decir, tiene que describir las cosas tal cual son, sin que intervenga pues lo que ellos piensen de la situación, sin dar una opinión pues. Entonces, esta característica es muy importante junto con el lenguaje que se utiliza en este tipo de textos. El lenguaje que se utiliza en un texto informativo es un lenguaje llano, es un lenguaje, una escritura pues simple, directa, porque tiene la finalidad de que pueda ser leído por cualquier persona, y esta persona, al momento de estar leyendo este texto, pues puede entender qué está describiendo, qué está informando. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de los textos informativos? 1. Su carácter es informar, su carácter es objetivo, y el tipo de lenguaje que se utiliza, o la escritura que se utiliza, es una escritura de carácter general, de carácter clara y precisa. Es una de son las características pues más importantes de los textos informativos. A diferencia, por ejemplo, de un texto científico no va dirigido al público en general, sino al público especializado, a la comunidad científica. Nosotros como persona bien podemos leer un texto científico, pero algunas cuestiones de este texto no las podremos comprender por una cuestión bien importante, y es el lenguaje técnico. A diferencia de un texto informativo que utiliza un lenguaje general, raso, sin ser personalizado, el texto científico recurre a un lenguaje científico, un lenguaje técnico, un lenguaje especializado, por las características del público a quien va dirigido, que son a los investigadores, a los científicos, no al resto de la población en general. Por eso, cuando leemos un texto científico, hay algunas ideas, algunas palabras que no comprendemos si no estamos en ese medio. Finalmente, tenemos los textos literarios. Los textos literarios tienen como función
no informar, no analizar los descubrimientos de la ciencia, ni darlos a conocer, sino este tipo de mensajes, este tipo de textos literarios tienen como finalidad, digamos, entretenernos, distraernos de lo cotidiano, que nos imaginemos, que recreemos en nuestra mente situaciones bellas, hermosas, en algunos casos situaciones terroríficas, situaciones dramáticas. Bien, la finalidad más importante del texto literario, por lo tanto, no es informar, no es describir los descubrimientos de la ciencia, sino por el contrario, es de carácter recreativo. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? No utiliza un lenguaje general ni objetivo, como el texto informativo, no utiliza un lenguaje técnico especializado, como el texto científico, y el lenguaje que utiliza el texto literario es el lenguaje figurado, a través de la metáfora, de la fábula, del verso, de la prosa, se va formando este tipo de texto. ¿Dónde podemos encontrar cada uno de ellos? Bueno, en el internet generalmente podemos encontrar en cualquier sitio cualquiera de estos textos, pero si nos vamos a los libros, pues los libros de poesía, las novelas, son buenos, los cuentos son buenos ejemplos de texto, de libros en los que podemos encontrar este tipo de información. Las revistas científicas, los sitios de internet especializados nos dan buena fuente de información, los libros académicos nos dan buena información científica, y bueno, los periódicos, las revistas de información son una buena fuente de textos informativos. Bueno, entonces, para realizar esta actividad, ¿cómo tenemos que hacer para que sea una actividad en la que obtengamos una buena calificación y un buen aprendizaje? Es bien importante, muchachos, que elijamos bien en internet el tipo de texto que vamos a justificar en atención a las características que ya les mencioné. Creo que lo más sencillo es identificar los textos, ¿no? Vamos a buscar un texto informativo, pues nos vamos a buscar una noticia, ¿no? Un texto literario, pues buscamos una poesía, un fragmento de una novela, qué sé yo. Y en el texto científico, pues buscaremos páginas especializadas, porque hay que tener especial cuidado, porque hay textos que pareciera que son científicos porque nos están informando algunas cuestiones que pudieran parecernos científicas, como el descubrimiento de un nuevo medicamento o una nueva planta, o nos habla de deforestación o de medio ambiente o de clima, pero no necesariamente nos está dando información científica, sino que nos está informando. Por eso hay que ser muy cuidadosos para distinguir entre un texto informativo y uno científico. Una forma importante es, por ejemplo, verificar que el texto que podemos proponer como científico plantee hipótesis, plantee elementos del método científico como la experimentación, como datos estadísticos, que nos permitan distinguir que, si bien está informando, también tiene elementos de un texto científico. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, una vez que tenemos identificados en cada uno de los apartados nuestros 3 tipos de texto con su título y con el primer párrafo, nos vamos a la columna de justificación. ¿Cómo justificamos de manera correcta? Una buena justificación va por decir: yo escogí el texto o el fragmento que estoy poniendo como informativo, por ejemplo, porque es una noticia que nos informa de qué nos informa, ¿no? De un partido de fútbol, de una fiesta, de una noticia policíaca, qué sé yo. Y de esta información, el lenguaje es objetivo, el lenguaje es claro, es decir, hay que mencionar las características de este tipo de texto que estudiamos en clase y que contiene el texto. Tenemos que describir entonces qué característica tiene este texto y de en qué parte de ese párrafo que estamos escribiendo viene esa característica. El texto científico, el texto que elijo es científico. ¿Por qué? Porque posee un lenguaje técnico, porque posee datos estadísticos, porque posee o plantea una hipótesis, no sé. Todos estos elementos que descubramos en el párrafo que estamos leyendo y transcribiendo nos permitirá justificar adecuadamente este tipo de texto. Y por último, el texto literario, que tal vez sea uno de los más fáciles. Podemos poner un pedacito de una poesía, un pedacito de una novela, un fragmento, y entonces, bueno, si descubrimos que el texto
es de naturaleza literaria. En la justificación habremos de poner, por ejemplo, que pues utiliza lenguaje figurado, que utiliza personajes. ¿Qué personajes? Bueno, pues los que tendrá ahí en el texto que estamos justificando, porque tiene un leitmotiv que es, digamos, la base central sobre la que gira el texto, y eso nos permitirá pues tener unas justificaciones adecuadas. Es muy común que cometan el error de transcribir el párrafo del texto y en el apartado de la justificación ustedes sigan poniendo información del texto. Es decir, hay una noticia, ponen el primer párrafo en la columna correspondiente a la transcripción del párrafo que van a poner, y en la justificación siguen transcribiendo párrafos o partes de esta noticia o de este texto científico o de esta novela. Eso no es correcto, porque eso no es justificar, es seguir transcribiendo o dando información de los textos. Entonces, mucho ojo con eso. Justificar es establecer por qué ese texto, ese párrafo que estoy poniendo en esa columna, lo estoy poniendo ahí. Y una forma correcta de justificar por qué lo estoy poniendo ahí es estableciendo cuáles son las características que tiene este texto. Y estas características, pues ustedes ya las saben porque ya las leyeron en el bloque correspondiente. Muy importantes sus dos preguntas: ¿por qué es importante la actividad y qué aprendizajes me deja? Bien, evitemos las respuestas genéricas que todos sabemos y que son de cajón. Por ejemplo, pues el texto me sirvió en mi actividad para en un futuro poder identificar qué tipo de texto estoy leyendo. Efectivamente, para eso nos sirve, pero ¿qué más hay en esto? Luego que tengo que saber qué tipo de texto estoy leyendo en base a sus características, ¿para qué más me sirve conocer eso? ¿No? Es decir, no evitemos las respuestas de uno o dos renglones que son muy genéricas. La respuesta da para mucho. Cada uno de nosotros tendrá un por qué es importante para mí la actividad. A lo mejor a mí me gustan mucho las novelas o me gusta mucho la poesía, y entonces para mí es importante saber distinguir este tipo de textos porque, bueno, como me dedico al ámbito de la poesía, de la literatura, bueno, me interesa saber qué características llevan y en su momento pues poder escoger esos textos para leerlos o para elaborarlos. O bien, en el ámbito académico, ¿por qué me sirve a mí conocer estos tipos de textos? Pues cuando me dejan una tarea de cierta actividad, porque cuando tengo que buscar cierta información, ya sé en dónde buscarla, ya sé si voy a una enciclopedia, si voy a un periódico, si voy a un poemario, por ejemplo. Es decir, hay que profundizar en las respuestas, igual en la utilidad. ¿Para qué me sirve a mí esa actividad? ¿Y qué aprendí con hacerla, no? Es muy importante entonces, compañeros, chicos, que no se queden con preguntas incompletas. Si ustedes cumplen con su actividad de manera correcta, tendrán la calificación más alta que puedan tener. Más allá de una calificación, chicos, tendrían ustedes un aprendizaje significativo. Lo que les voy a comentar a continuación vale para todas sus actividades. Es muy importante, muchachos, que toda actividad que ustedes realicen lean bien las instrucciones y las comprendan. A veces no leemos instrucciones y se nos van aspectos en nuestro trabajo y los omitimos porque no lo leemos. Y luego están las rúbricas, muchachos. Lean las rúbricas y vean qué se les va a calificar y cómo se les va a calificar. Si cumplen con el contenido de las instrucciones correctamente y con todo lo que pide la rúbrica, seguramente tendrán una calificación satisfactoria en cada una de sus actividades. Bien, una vez que tenemos terminada nuestra actividad denominada collage, vamos a nuestra segunda actividad que se llama instrumentos. ¿Para qué nos sirven los instrumentos, muchachos? Los instrumentos no son otra cosa que diagramas o estructuras didácticas que nos permiten a nosotros comprender de manera más clara información que se nos presenta en un texto, ¿no? A veces tenemos textos bastante largos, que leer capítulos, que leer pues bastantes hojas de alguna información, y una forma de sintetizar es utilizando los instrumentos que en el módulo se les plantean: los cuadros sinópticos, los diagramas de doble entrada, los mapas conceptuales. Cada uno tiene su utilidad. Un mapa conceptual, por ejemplo, a través de ideas sueltas, de conceptos y palabras enlazadas entre sí, nos permiten explicar el contenido en su conjunto de un tema. ¿Qué características tiene que reunir un buen mapa conceptual? Bien, el mapa conceptual utiliza solamente palabras cortas, ¿sí? Es muy común que en los trabajos que se me presentan, para evaluación,
me presentan párrafos completos o cuadros con 3 o más renglones, y eso no es correcto. Un mapa conceptual es una sola palabra, una sola idea que enlazada con otra me permite explicar el conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro mapa conceptual? Vamos a encerrar conceptos de 1 o 2 palabras máximo. ¿Cuántos? Los necesarios para que a nuestro juicio se explique el tema completo. Estamos trabajando con la lectura El hambre en el medio ambiente. Después de leer la lectura, ¿qué elementos importantes podemos obtener de esa lectura? Bueno, pues el hambre, el medio ambiente, la población, los porcentajes, la producción alimentaria. Es decir, esas palabritas entrelazadas entre sí y muchas más que ustedes van a descubrir nos van a permitir tener un mapa conceptual amplio y explicable. ¿Cómo vamos a unir esos conceptos que encerramos nosotros en círculos, que encerramos en semicírculos, a través de lo que se denomina conectores y flechas? ¿Qué es un conector y qué es una flecha? Un conector no es más que una línea que une un concepto a otro. Cuando ese conector contiene flechitas, entonces quiere decir que además de que lo está conectando, la flecha le da el sentido de que para que podamos leerlo o explicarlo tiene que seguir una dirección. Por eso hay conceptos que van unidos mediante conectores y otros con flecha. Cuando va con conector, puede leerse la información en uno u otro sentido. Cuando tiene flecha, hay que seguir el sentido de la flecha para leer la información. ¿De qué nos ayudamos para unir conceptos que pareciera que son confusos? A través de lo que se llama descriptor. ¿Qué es un descriptor? Es una palabra intermedia que nos permite unir un concepto a otro. ¿Y dónde van colocados esos descriptores? Pues generalmente en la parte intermedia de la flecha o el conector. Ahí va el descriptor, ahí. O muchas veces al ladito de la flechita o del conector ponemos la palabrita que nosotros identificamos como un descriptor. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que un mapa conceptual se compone de palabras muy cortitas, encerradas en círculos o semicírculos o cuadros o como ustedes quieran, unidas entre sí por conectores y flechas a las que se les unen descriptores. La lectura del hambre en el medio ambiente es bastante amplia. Un buen mapa conceptual tendrá por ahí de 10, 15 o hasta 20 conceptos unidos entre sí. Es una forma fácil de elaborar este instrumento como yo se los he explicado. Ahora bien, ¿cómo elaboramos un cuadro sinóptico o cuál es la finalidad de un cuadro sinóptico? La finalidad del cuadro sinóptico es sintetizar información y ordenarla de manera jerárquica y de manera sistematizada. ¿Mediante qué unimos nosotros esta información? Mediante llaves. Una característica fundamental de un cuadro sinóptico es el uso de llaves. Si nuestro instrumento no trae llaves, luego entonces no es un cuadro sinóptico. El hambre en el medio ambiente viene descrita de tal manera que con mucha facilidad podemos escribir una categoría general que pudiera ser el hambre o el medio ambiente o ambas a la vez y abrir una primer gran llave dentro de la cual podrían caber 4 categorías a describir. ¿Qué podemos describir en esas categorías? La producción alimentaria, los conceptos de hambre, los conceptos de medio ambiente, la FAO, la producción alimentaria, qué sé yo. Podemos hacer un cuadro sinóptico bastante amplio para la actividad. Sin embargo, la actividad solamente nos pide que elaboremos al menos 5 llaves que podemos cumplir de manera satisfactoria si abrimos una gran llave con el tema principal y luego buscamos 4 categorías o palabras a las que ahí sí hay que agregar el concepto, abrir la llave y entonces en esa llave vaciar toda la información de esa categoría que estamos desarrollando. La actividad, vuelvo a repetir, nos pide más o menos, bueno, habla de 5 llaves como mínimo. Si agregan más no pasa nada, pero si agregan menos sí, porque será un trabajo incompleto. Y luego tenemos el diagrama de doble entrada. ¿Qué es un diagrama de doble entrada? Un diagrama de doble entrada es un instrumento que se forma de 2 aspectos fundamentales, de filas y de columnas. ¿Qué es una columna? Una columna es una línea, es un apartado que contiene información y que se orienta de arriba hacia abajo. A diferencia
de una fila, porque la fila va orientada de izquierda a derecha. Para elaborar nosotros un diagrama de doble entrada, entonces recurrimos a líneas. Cuando trazamos una línea de arriba hacia abajo, estamos estableciendo una columna. Establecemos otra línea de arriba hacia abajo y estamos estableciendo dos columnas. Si a esas dos líneas verticales de arriba hacia abajo les agregamos líneas de izquierda a derecha, ¿cuántas? La actividad dice al menos 5, entonces tendremos un diagrama de doble entrada compuesto de dos columnas y al menos 5 filas. Esa es la forma correcta de presentar su trabajo. Algunos de ustedes me están presentando 3, 4 o más columnas porque no entienden cuál es la finalidad. Para entender el concepto, su diagrama de doble entrada solo debe contener 2 columnas. Si contiene más de 2, ya no es un diagrama de doble entrada. Filas puede contener al menos 5. Puede contener más, no pasa nada. Pero menos de 5 no, porque la actividad pide al menos 5. ¿Qué colocamos ahí? Igual, podemos colocar conceptos en una de las columnas y su significado en la siguiente columna. El hambre, por ejemplo, en la primera columna y su descripción en la segunda. Medio ambiente en una columna, su descripción en la siguiente. Y así sucesivamente hasta tener, hasta tener 5 columnas, 5 conceptos en sus 5 filas. Esa es la forma correcta de presentar sus instrumentos. Una vez que tengamos los instrumentos, nos pasamos a la tercera actividad. La tercera actividad se llama textos compartidos, no. Se llama reportes, ¿no? Esta actividad de reportes tiene que ver con la elaboración de un resumen o una síntesis de una lectura. Y ustedes en las lecturas del módulo van a aprender la importancia del resumen. ¿Qué es un resumen, chicos? Así, a grosso modo, un resumen es obtener la información más importante y trascendental de una lectura, de un texto que estamos sintetizando. ¿Para qué nos sirve un resumen? Para que la información nos quede más clara, para que la información quede sintetizada, para que la información pueda ser utilizada posteriormente. ¿Cómo elaboramos un buen resumen, chicos? Un buen resumen lo elaboramos sacando la idea principal de cada párrafo, ¿sí? Puede ser una o dos las ideas principales de cada párrafo. ¿Por qué de cada párrafo? Porque si empezamos a hacer nuestro resumen sacando información de un párrafo sí, de otro no, o de una parte de la lectura sí y de otra no, corremos el riesgo de que no incluyamos toda la información completa en nuestro resumen. Por eso una técnica eficaz, adecuada, es que de cada párrafo que tengamos elaboremos el respectivo, la respectiva idea principal. Por ejemplo, la lectura del hambre en el medio ambiente tiene 17 párrafos, entonces tendremos 17 ideas principales. La idea principal no tiene límite. Pueden ustedes tener un párrafo de 5 renglones y la idea principal puede ser de un renglón, de 2, de 3 o de hasta 4, si la información es muy importante. Entonces, mucho ojo con sus reportes de estas dos lecturas que tienen que elaborar, porque tienen que incluir la idea principal de cada párrafo, ¿sí? También es muy importante que cuiden que esta información la hagan o la transcriban a través de una paráfrasis. Ustedes saben que hay dos tipos de paráfrasis, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis, ahora se me escapa el otro tipo de paráfrasis, una paráfrasis descriptiva. ¿Cuál es la paráfrasis mecánica? La paráfrasis mecánica es una paráfrasis en la cual cambiamos una palabra por otra nada más. Si hacemos una paráfrasis que sea descriptiva, que sea semántica, esa paráfrasis nos permite no solo cambiar una palabra por otra, sino incluso hacer uso del cambio en cuanto a la oración, ¿sí? Incluso podemos cambiar el orden de las palabras, el orden de las oraciones, pero hay que tener mucho cuidado de que este cambio de orden no implique que un cambio de significado.
del texto que estamos parafraseando, ¿no? ¿Por qué es importante la paráfrasis, muchachos? La paráfrasis es muy importante porque cuando nosotros somos capaces de resumir un texto con nuestras propias palabras sin cambiar el sentido del texto, estamos haciendo un ejercicio mental que nos permite captar más información. Y a la vez, si nosotros vamos a exponer esa información, será más entendible para nosotros si hablamos con nuestras propias palabras lo que estamos exponiendo que con las palabras del autor, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de la paráfrasis. Y una buena paráfrasis va entonces, chicos, por hacer una combinación tanto de paráfrasis mecánica como de paráfrasis descriptiva o sintáctica. Es decir, en algunas partes de su resumen podrán cambiar, digamos, una palabra por otra, y en alguna parte que ustedes consideren y que entiendan suficientemente bien, incluso podrán cambiar la oración completa o el inicio o el fin de su párrafo, de su resumen, ¿no? En esta actividad es muy importante, se les pide que agreguen un glosario. ¿Qué es un glosario, chicos? Un glosario es como un diccionario. Tengo una lectura de la cual todos desconocemos el lenguaje y el significado de todas las palabras. Es muy común que pase. Todo mundo tenemos esas dificultades de conocer el significado de todo lo que leemos. Para eso existen los diccionarios. En esta actividad ustedes van a detectar de las lecturas algunas palabras que ustedes no entiendan su significado, van a buscar el significado en el diccionario y al final de sus 2 reportes me van a poner ese glosario. Pueden poner un glosario general por ambas lecturas o un glosario para cada una de ellas. ¿Cuántas palabras tiene que tener el glosario? Pues todas las que nosotros no conozcamos el significado. Pero un buen glosario pudiera tener 10 o 15 palabras de una lectura o 20 de ambas, ¿no? Un glosario completo, digamos, ¿no? Pudiera ser. No hay límite como tal, pero he recibido trabajos con 2 o 3 palabras y bueno, eso no constituye un glosario completo. Entonces, mucho ojo que en este trabajo, además en este trabajo se les pide que utilicen un tipo específico de letra, que es Arial, y un tamaño de letra o de fuente, que es el número 12. También les piden un tipo específico de interlineado, que es el de 1.5. Todos estos elementos de formato, pues en su hoja de Word, al momento de empezar a trabajar, es lo que les sugiero que hagan al principio, ¿no? A ver, selecciono mi letra Arial, selecciono mi número de letra, que es el número 12, y selecciono el interlineado de 1.5 y ya empiezo a trabajar, para que al final no tenga yo problemas al mandar mi actividad. Finalmente, cuando tengamos esta tercera actividad, nos vamos a la actividad llamada textos compartidos. Mucho ojo, porque en esta actividad, textos compartidos, van a tener, como se llama la actividad, que compartir su trabajo en un foro que se llama Foro Compartiendo. ¿En dónde se encuentra ese foro? Es muy común que me pregunten. Bien, en las instrucciones. Por eso les vuelvo a comentar. Leer instrucciones y comprenderlas es fundamental para que nuestros trabajos sean adecuados y correctos, además de leer la rúbrica también, por supuesto, para saber qué nos están pidiendo y cómo se está evaluando. Si ustedes leen las instrucciones de su actividad a textos compartidos, en la instrucción número 3 la leen y en el segundo o tercer renglón, ahora no recuerdo, van a encontrar comparte tu trabajo y bla bla bla. Bueno, en la palabra compartir le dan clic y entonces les va a abrir el foro. ¿Qué van a hacer en ese foro? En ese foro van a agregar un nuevo tema, que es el de ustedes, es decir, agregar nuevo tema, viene la tecla para que agreguen el nuevo tema y ustedes van a presentar su trabajo. Hola, buenos días, buenas tardes, no sé, soy fulanito de tal y este es mi trabajo. Y van a subir su trabajo, que ahorita les voy a decir cuál es, una vez que lo hayan concluido. Hecho lo anterior, muchachos, van a buscar en ese mismo foro los trabajos que ya hayan compartido sus compañeros y van a escoger al menos 2, los van a leer y les van a dejar una opinión a sus compañeros respecto de su trabajo. ¿Qué tipo de opiniones, chicos? No vamos a opinar, estoy de acuerdo, tu tema es muy interesante, creo que es correcto, porque eso no nos deja ninguna enseñanza. Vamos a hacer esa retroalimentación al trabajo de nuestros compañeros, atendiendo aspectos de si el trabajo que están publicando cumple con los requisitos que se están solicitando. ¿Sale? Bien, una vez que ustedes han en ese foro compartido su trabajo y haber hecho el saludo correspondiente,
y haber retroalimentado el trabajo de dos de sus compañeros, van a salir del foro y van a subir su trabajo a la plataforma como suben todos sus trabajos para que yo los pueda retroalimentar. Yo voy a ingresar al foro cuando vea que su trabajo ya lo subieron para que yo lo califique, y si veo que ingresaron al foro, subieron su trabajo y retroalimentaron a los compañeros, tendrán la calificación completa. Si veo que no lo hicieron, bueno, pues tendrán la calificación correspondiente de acuerdo a la rúbrica. ¿Qué vamos a hacer en este último trabajo de textos compartidos? Bueno, una vez que ustedes hayan elegido cualquiera de los textos que se nos ofrecen, que es un informativo, un literario o un científico, vamos a empezar a elaborar nuestro propio texto. Propio, no vamos a recurrir ni vamos a buscar en internet alguna noticia, alguna novela, algún texto científico, sino que va a ser de nuestra autoría, ¿sale? Ahí también es muy importante que se le dé formato, porque nos pide un tipo de letra específico, que es el Arial, un tamaño de letra específico, que es el 12, y nos pide el interlineado de 1.5 y una característica adicional. Nos pide que el texto esté justificado, que no es otra cosa que tener el texto alineado en sus extremos, que no se vea el texto como zigzag, sino que se vea derechito. También la función de justificar, así se llama esa función, viene en Word, para que ustedes lo primero que hagan en su hoja es darle el formato correspondiente. Incluyen estos 4 aspectos: Arial, 12, justificado 1.5, y empiezan a hacer su trabajo. Si eligen hacer un texto informativo, tienen que incluir el diagrama 5W, que es el diagrama que responde las 5 preguntas del texto. Si su texto puede responder las 5 preguntas del diagrama, si es informativo, quiere decir que su texto cumple con todos los requisitos. Si no responde las 5 preguntas del diagrama 5W, entonces hay algún aspecto que falta y hay que agregarlo. Sugerencia, muchachos: no hagan su trabajo solamente para cumplir con las 5 preguntas del texto, del diagrama 5W, porque entonces no están informando. No es un texto informativo el que estarían elaborando. En todo caso estarían dando un comunicado, pero no estarían informando. Me he encontrado textos informativos de 3 o 4 renglones que simplemente se limitan a poner, por ejemplo, el 5 de febrero de 2005 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se inauguró por parte de los vecinos el sistema de agua potable. Punto. ¿Por qué? Pues porque si te vas al diagrama 5W, que te dice qué, quién, cuándo, cómo y dónde, pues en esos 3 renglones están contestando al diagrama. Pero acuérdense que un texto informativo le pone más carnita, le pone más información. Entonces eviten en la medida de lo posible, compañeros, chicos, hacer textos informativos de 5 o 4 renglones. Hay que poner un poquito más de carnita. Si eligen un texto que sea científico, pues cuiden mucho que ese texto que están elaborando cumpla con las características del método científico: observación, experimentación, hipótesis y resultados. No importa que ustedes la situación la inventen, la recreen o qué sé yo. Se llama caja de herramientas la que tiene que cumplir este tipo de texto. Es un texto de elaboración complicada si ustedes no son científicos o se dedican a esto. Entonces, no les digo que lo omitan, pero tiene más complejidad que elaborar uno informativo o uno literario. En el literario pueden inventar una historia, hacer una poesía, qué sé yo. Ahí acuérdense que hay 3 elementos fundamentales con los que debe de cumplir su texto, que es el tipo de narrador, el tipo de personaje y el leitmotiv o idea central del texto. Estos 4 instrumentos, muchachos, o 4 actividades que tienen que subir, les permitirán tener una calificación adecuada, pero lo más importante, les va a permitir tener a ustedes un panorama general de cómo analizar un texto. Entonces, muchachos, pues no me queda más que agradecerles que estén escuchando este audio. Vamos a tener una actividad, una sesión sincrónica. Les voy a compartir en la sección de mensajes la liga para que puedan ustedes conectarse a la sesión. No obstante de esa liga, yo estoy a sus órdenes en el mensajero del aula virtual, en mi correo electrónico también, para cualquier duda o aclaración que tengan para cumplir con sus actividades. También, si tienen algún problema para subir alguna actividad, háganmelo saber. Es muy común, por ejemplo, que no sepamos elaborar instrumentos de manera digital. Quien no puede elaborar instrumentos de manera digital puede valerse de algunas páginas o programas
que tienen tutoriales para elaborar estos programas. Uno mete la información y solito te ordena el programa. En caso de que ni aún así seamos capaces de elaborarlo, porque no estamos obligados a todo y a saberlo todo, pueden elaborar sus instrumentos en una hoja de máquina o dos, las suficientes para que les quepan. Pueden tomar fotografía de sus instrumentos, pegarlos en un Word y enviarme la actividad. No hay ningún problema. Puedo calificarlo de esta manera. Lo más importante es que mantengamos comunicación, chicos, y que tengan un aprendizaje significativo. Yo estoy a sus órdenes. Estamos pues en la tercera semana. Ya próximamente concluiremos actividades el día 28 de febrero. Yo les pido entonces, voy a verificar la información, chicos. Exactamente, el próximo miércoles 28 de febrero es el último día para que suban sus actividades. Tenemos tiempo suficiente para cumplir. Yo estoy atento a sus dudas, a sus sugerencias. Y no olviden revisar el mensajero virtual para que vean la sesión. La programé para el lunes. Creo que es un buen día, lunes por la mañana, para que ustedes tengan la posibilidad de ajustar algunos detalles que les quede. Tendríamos todavía el resto del lunes, el martes y el miércoles como fecha límite para subir sus actividades. Los espero en esa sesión. No obstante que los espero en la sesión, también queda a sus órdenes. Y no se les olvide también subir su actividad de escritura creativa. Es una actividad muy importante que nos permitirá pues ampliar nuestros horizontes formativos. Se trata de que describan ustedes cuál es su tótem. ¿Qué es un tótem? Es un animal, una figura, un ser mitológico incluso con el cual nosotros nos identificamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que pues soy una persona sagaz, soy una persona que estudia más en la noche, soy una persona que tranquila, una persona que analítica y observadora, y entonces puedo decir que mi tótem es un zorro, por ejemplo, ¿no? Por los hábitos que tiene el zorro de ser nocturno, de ser sigiloso. Habrá quien se identifique con un águila porque es muy ágil, porque sus actividades las hace de manera decidida y valiente. Habrá quien se identifique con un búho, qué sé yo. Todos tenemos un tótem con el que nos identificamos. Es una actividad muy importante. Les pido por favor la elaboren y me la envíen. Pueden enviármela a mi correo electrónico, pueden enviármela a mi mensajero, o bien dentro de su misma actividad, alguna de sus actividades, de sus 4 actividades de aprendizaje, ahí pueden en unos 4 o 5 rengloncitos a describirme cuál es su tótem y por qué. ¿Sale? Les agradezco mucho la atención, chicos. Queda a sus órdenes y nos vemos la próxima. Saludos cordiales. Adiós.